Yo soy Marlene del Moral y este es un podcast derivado de mi podcast principal, A Comernos el Mundo con Marlene DM. Pero aquí vamos a empezar desde el principio de los temas importantes de los que siempre te hablo. En este espacio te voy a explicar, como su nombre lo dice, con peras y manzanas, con la intención de seguir expandiendo conciencia y luz para que tú vivas y compartas una vida más plena. Bienvenidos, estamos en nuestro quinto episodio después de nuestro en vivo, que espero que no te hayas perdido. Recuerda que esta es la dinámica de este podcast, donde estamos haciendo sesiones en vivo para que tú participes y puedas resolver todas las dudas, porque yo sé que no siempre dejo todo claro y que seguro tú tienes historias de contarnos sobre lo que a ti te está pasando. Y bueno, en este episodio vamos a hablar sobre la autoestima y sobre eso que nos dicen que tiene que pasar en las relaciones. Seguro han escuchado este típico mito de que no puedes amar a los demás si no te amas primero a ti mismo. Vamos a ver y tratar de dilucidar un poquito de qué tanto de eso es cierto y no es cierto. Y empecemos por este concepto que es, todo bien en casa, este concepto que es la autoestima, ¿no? Esta autoestima que está compuesta de otras pequeñas, muchos elementos que podríamos definir, literal lectura así de, definición de enciclopedia. La que yo encontré dice que la autoestima es la valoración positiva o negativa que el sujeto hace de sí mismo, ¿no? Que acompaña sentimientos de valía y autoaceptación. Lo más importante para mí que entendamos con respecto a la autoestima es que tiene elementos que son más importantes que como tal la suma de la autoestima. Uno de ellos es el autoconocimiento. ¿Quién eres? ¿No? Cuando esa típica pregunta de perfil de redes, ¿no? De descríbete a ti mismo, ¿no? Entonces tienes que poner qué te gusta, cómo te gusta, con qué te identificas, qué cosas te gustan, cómo te gustan, ¿no? En algún momento hablábamos de la importancia, en algún reto de la semana, de la cuenta de Instagram, de la autoestima genital, ¿no? Que hablaba también de esta importancia de poder reconocer tus genitales, ¿no? Antes de poder vivir una sexualidad plena con los otros, que tú pudieras vivir una aceptación de tus genitales. Otro concepto importante es el autoconcepto, que es la opinión que tienes de ti mismo, ¿no? O sea, cuando alguien te pregunta, oye, ¿y tú? O sea, ¿cómo eres? ¿No? Y tú, pues, como esas palabras que te acompañan, que suman a esa descripción, que hablan de cómo te sientes de ti, contigo mismo. La tercera es la autoimagen. Eso que si tú cierras los ojos, ¿cómo te ves a ti mismo? Si te sientes flaco, delgado, alto, redondo, morenito, clarito, esa imagen es la que tú mentalmente tienes tú, esa representación de esa imagen, ¿no? Está también la autoconciencia, que es ese registro corporal, que sobre todo si se acuerdan en la adolescencia, cuando estás creciendo y va cambiando tu cuerpo y todavía no, como que no está acompasado con tu imagen corporal y chocas con las cosas, ¿no? Como que estás más torpe porque no tienes una buena autoconciencia de tu cuerpo. Todavía no tienes todo ese registro corporal de cómo va cambiando. Otro súper importante que también es súper famoso es la autoeficacia, que está relacionada más con la confianza, ¿no? Con la capacidad que tienes de hacer las cosas, que crees que puedes hacer las cosas. O sea, si alguien te preguntara, Marlene, ¿qué tan hábil te sientes como para hacer un podcast? ¿No? Pues dices, bueno, pues más o menos, ¿no? O sea, como que medio le echo ganitas, ¿no? Es como qué tan capaz te sientes de hacer algo o no de hacer ese algo. Entonces, la autoestima es el total, digamos, de todos esos peldaños, ¿no? Porque se van como sumando constantemente. Por ejemplo, yo puedo tener una autoimagen tal vez no tan increíble, así que tú digas, uff, soy modelo de no sé qué, pero me caigo bien porque me conozco y hay cosas que me gustan de mí mismo, ¿no? O sea, tengo un buen autoconcepto. Entonces, en general diría que mi autoestima es bastante bien, ¿no? O sea, ¿qué tal hago de autoconciencia? Y yo, pues, más o menos, ¿no? O sea, como que tengo registro corporal. Una de las cosas, por ejemplo, que ayuda a la meditación es para mejorar tu registro corporal. O sea, que tú sepas qué te duele, cómo te duele, si es dolor o es gastritis, ¿no? O sea, cómo poder diferenciar un dolor de gastritis versus una colitis. Que puedas aprender a ver todos los registros que tienes dentro de tu cuerpo, ¿no? O sea, que es distinto un dolor de una comezón. Todo eso está en esa autoconciencia. Que la autoconciencia se divide en interoconciencia, o sea, que tú entiendas que hay cosas internas en ti y cosas como externas que tienen que ver con la priopercepción. Que es, por ejemplo, cuando tú estás en un columpio y te estás columpiando, vaya la redundancia, sabes que o sea, que no te vas a morir, sabes que estás en el columpio, pero que el columpio no es parte de tu cuerpo y que estás en un movimiento, ¿no? Por ejemplo, hay niños
con autismo que no pueden tolerar ese tipo de cosas, ¿no? O niños que no son autistas que tienen dificultades con la interopercepción y no pueden, se marean, por ejemplo, con todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿no? La autoestima está en relación con una tarea asignada. O sea, qué tan específico puede ser, como para dar clases, ¿no? O para el entorno, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que tú te compares con un contexto mexicano que cuando llegas, no sé, a Alemania, ¿no? Seguro algunas personas que han viajado, han tenido la posibilidad de viajar, de repente dicen, en México yo me siento súper feíto o súper normal, ¿no? Y de repente viajo a otro país y resulta que soy guapísimo, guapísima, ¿no? Y que soy así popular y que todo el mundo quiere conmigo. Entonces, eso también va afectando y va codificando tu autoestima. O sea, también va afectando la forma y la imagen que tú tienes contigo mismo. Otro que es súper importante y que seguramente las mujeres lo reconocen muchísimo, más que los hombres, es las hormonas, ¿no? O sea, también las hormonas, como hemos visto en el ciclo hormonal, vas teniendo diferentes formas de relacionarte con tu cuerpo, porque también tu cuerpo está cambiando. Entonces, si te sientes un poquito más inflamado porque ese día tus hormonas están reteniendo más líquidos, pues por supuesto que te vas a sentir diferente con tu cuerpo, ¿no? O sea, como con menos motivación para hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, tal vez hago ejercicio, pero no me siento tan a gusto conmigo mismo, o tal vez puedo salir, pero no tengo muchas ganas de estar con otras personas. Es decir, ya hemos visto también cómo este llamado sistema flow, ¿no? De las hormonas también afecta tu relación contigo y con los otros. Otro coso importante es el contexto, ¿no? Porque históricamente hablando, también los estándares de belleza, van cambiando, pero también no es lo mismo cómo te sientes tú con respecto a ti. Si estás en una relación, por ejemplo, y estás en una luna de miel en esa relación, versus que si te acaban de mandar a freír espárragos, ¿no? Ahí seguro dices, no, pues seguro soy la popó del mundo, ¿no? Te sientes caquita. Entonces, decir, el autoestima es esa cosa bastante tricky, ¿no? Que cuando de repente nos preguntan por nuestra autoestima, nosotros creemos que es algo fijo, ¿no? O sea, que siempre nos queremos un montón, que siempre nos amamos y que nos sentimos así pipiris guau, ¿no? Entonces, pues no, la autoestima es algo tan modificable como la identidad misma, ¿no? O sea, ya no pensamos en la autoestima como un punto de llegada, sino como un punto de partida, pero que está en constante construcción. Entonces no es algo rígido, ¿no? Es muy lábil, la verdad. O sea, cambia porque pasó la mosca, puede cambiar. Y está bien, ¿no? Pero tampoco es así como que cambie en un segundo a otro. Si no, ya estaríamos en una cosa como medio bipolar, ¿no? Por decirlo de una forma muy común. No sé en su familia, pero en mi familia les encanta decir que todos somos bipolares, ¿no? Porque cambiamos de un estado a otro. Pero bueno, entonces, el punto es que no podemos esperar, ¿no? Que hasta que tengamos autoestima para hacer cosas. Esto lo hablaba en uno de mis otros podcasts, del otro podcast, que se llama El mito de la completud, ¿no? Que de repente es como, no, es que tienes que completarte a ti mismo para entonces ya empezar a hacer cosas por los demás, ¿no? O sea, de repente cuando yo les decía como la importancia de trabajar en el amor hacia los demás, en el trabajo comunitario, es que ¿cómo quieres que le dé a otros si apenas si yo me las arreglo? Y es como el punto, es que no tienes que esperar tú para estar en un estado de perfección, ¿no? Porque nunca vas a llegar a ese estado de perfección. Y mientras, lo que sí se ha visto de acuerdo a las neurociencias es que entre más das a otros, también eso te está dando algo a ti, ¿no? Por ejemplo, un abrazo, ¿no? Dar un abrazo a alguien te genera oxitocina y eso tiene un beneficio hacia ti. Hacemos esta diferencia que después te voy a explicar de lo que significa hacia ti y para ti. Pero, entonces no podemos esperar a que ya me ame al 100% como para amar a los demás. Pero, vamos con calma, ¿no? Este concepto de la autoestima está muy romantizado, ¿no? O sea, como hemos visto, está visto como la idea de me amo y ya es un punto fijo, pero también visto como si fuera algo fácil, ¿no? O sea, como ámate, ¿no? O sea, claro, ahorita, ¿no? Ya, check en mi lista, ¿no? Cuando hablar de autoestima también significa, en la primera parte, sobre todo del autoconocimiento, pues darte cuenta de muchas cosas que no son fáciles de ti, ¿no? O sea, darte cuenta de algunos aspectos que no solo no son fáciles para ti, sino que también afectan tu relación con otros, ¿no? Y ahí es por eso también importante que tú tengas ese autoconocimiento, ¿no? Parte de la terapia y en algunos momentos, específicamente el psicoanálisis, consiste en darte cuenta de tu propia agresión, ¿no? De todas esas cosas que no has hecho en la vida o que has hecho en la vida
que no son nada lindas, que hablamos de la envidia, de la rivalidad, de la comparación, de cómo has sido ingrato con la vida, con tus padres, o sea, lo que tú quieras, gustes y mandes, pero es conocer también esos aspectos menos amorosos de ti mismo, ¿no? Y ahí viene un aspecto súper importante que también hemos trabajado ya, que es la autocompasión. O sea, ese remedio o ese antídoto para este veneno que puede ser el darte cuenta de todos los aspectos negativos que tienes, es no me voy a latigar toda la vida diciendo, híjole, es que he sido un pésimo hijo, ¿no? O es que, híjole, o sea, estoy gordito, gordita, ¿no? Pues no, o sea, no es el fin del mundo, ¿no? O sea, no es para quedarnos atorados en ese aspecto negativo de nosotros, sino más bien para darle la vuelta y decir, bueno, ¿no? O sea, ¿cuál es la historia? ¿Qué es lo que está aquí? Esta autocompasión es... La compasión es un concepto hermoso que viene principalmente del budismo y que habla de desearle el no sufrimiento a todos los seres humanos. Y eso, si lo trasladamos a la autocompasión, quiere decir desearte que no tengas tu sufrimiento. Y hablamos un poquito de la distinción en algún otro momento de la diferencia entre el sufrimiento y el dolor. El dolor es un registro neurológico inevitable. El sufrimiento ya es todo el diálogo interno que tú tienes con respecto a ese evento, ¿no? O sea, se puede morir alguien y puedes llegar a un punto de aceptación, de dolor, por supuesto, de duelo, pero el sufrimiento ya es que pasen 5 años y que tú sigas llorando por ese evento, ¿no? O sea, atascado en ese evento. Hay mucho más que hablar del duelo en específico, entonces no vamos a meter tanto por ahí. Pero bueno, el autocuidado, que es otro de estos elementos del autoestima, que digamos que es el pilar, yo diría que es mucho más importante que la autoestima, porque el autocuidado es, me amo, pero porque me amo me cuido. O sea, es este proceso constante que nos hace, que nos dé como resultado un ciclo constante positivo de retroalimentación en la autoestima. Entonces, son estos actos y estos comportamientos, ¿no? Que podría empezar desde los pensamientos, ¿no? Es decir, cuidas tu cuerpo, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿qué significa cuidar tu cuerpo? Hacer ejercicio, ¿no? O sea, tener a lo mejor no tengo el cuerpo escultural, pero significa no tener una vida sedentaria, significa hacer los chequeos médicos, la alimentación, que si necesito suplementos, que si necesito ir al dentista, al oftalmólogo, que por cierto me hace falta. Cuidar tu mente también, ¿no? Es decir, no solo se trata hablamos de esto de no solo cuidarla de lo que entra, ¿no? De que todo lo que entra sea algo nutritivo, sino también es de qué la estás alimentando constantemente, ¿no? Por ahí en alguno de los primeros podcasts que te hice del otro podcast, te explicaba a qué me refiero con a comernos al mundo, ¿no? O sea, es como la vida es un buffet de posibilidades, de cosas, de elementos de los que te puedes nutrir. Y tú puedes elegir comer todos los días pizza, ¿no? Mi comida favorita o tacos, lo que tú quieras, pero en algún punto tu cuerpo necesita de otras cosas, ¿no? Entonces significa mentalmente alimentarla de conocimiento, alimentarla de buenos pensamientos, alimentarla de buenos podcasts, de buena música, ¿no? O sea, de todo eso habla de ese nutrir. Documentales, ir a psicoterapia, hacer meditación, estimularla así con sopitas de letras, o sea, algo, ¿no? O sea, que pienses, que se le note ahí el ejercicio, ¿no? O sea, música, teatro, películas, lo que tú gustes y mandes, ¿no? Y un elemento súper importante que son las relaciones, o sea, lo que te está rodeando con el otro. Fíjate cuánto nos tardamos en hablar de autoestima para empezar a hablar y tocar ese punto que son las relaciones, entonces, ¿no? Entonces, estas relaciones nutritivas son lo contrario que lo que la gente de hoy llama las relaciones tóxicas, ¿no? Hablar de ese concepto de la toxicidad, que es aquello que está así como que envenena, que contamina, que se filtra, ¿no? Que ensucia todo lo demás. Y lo nutritivo es eso que te alimenta. Hoy en día las conocen como personas vitamina, pero pues cada quien, ¿no? Ahí agarra la teoría que más te guste y métetela por donde quieras. Entonces, es mucho más valioso y más importante hablar de este autocuidado que como tal de autoestima, ¿no? O sea, el autocuidado es me procuro constantemente y a lo mejor eso me trae como resultado una buena autoestima, ¿no? Pero repito que como la autoestima está en constante cambio, pues es algo que no podemos basarnos como para desarrollar todo lo demás, ¿no? Es como la paz, o sea, como enfocarnos en el resultado y perdernos todo el proceso. Ya valimos, gorro. Entonces, ahora en este último punto, donde estamos hablando de las relaciones, es donde hace sentido empezar a decir, ok, ¿qué tanto necesito de todo esto pasado para empezar a juntarme con gente, ¿no? Porque a mí soy un ser social y a mí lo que me interesa es las relaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver si como tratar de desmenuzarlo punto por punto.